Bueno, seguimos en otro episodio de Empresarismo Cristiano y como siempre nos acompaña nuestro gran amigo pastor Alexis López. ¿Cómo estamos, Alexis? Estamos bien. Y nuestro amigo pastor, mi pastor, Eliamner Rivera. ¿Cómo estamos? Excelente, gracias al Señor. Y como siempre, hoy tenemos invitados, ¿verdad?, de lujo, personas, ¿verdad?, que Dios ha bendecido, que vienen a narrarnos su historia. Y hoy tenemos con nosotros a Manuel Vázquez y a Yasmín Sánchez. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, y gracias por estar con nosotros. Ellos son dueños de Cima, ¿verdad? Cimas Auto en Bayamón, en la 167, ¿verdad? Así que cuéntame tu historia, cuéntanos tu historia. ¿Empiezo yo, empiezas tú? No, comienza tú. Comienzo yo. Ok. Bueno, para los que no sepan, Cimas Auto Group es una empresa familiar. Quiero empezar con el significado de Cimas. Me encanta, sí. Cimas surgió en la sala de mi casa. A mí me dicen Yassi. Y entonces él es Manuel. Pues es sí de Yassi y ma de Manuel. Pero ¿qué sucede? Que yo dije, wow, Cimas. Vamos a estar siempre en la cima, donde papá Dios nos va a llevar. Tremendo. Y le añadimos la S, porque la S de sucesión, porque esa es la herencia para nuestros hijos. Qué bueno, excelente. Bueno. Sí, entonces, pues nada, ¿cómo empezó Cimas, verdad? Pues es un sueño. Él lleva en la industria de autos, ¿como cuánto? Desde el año 2000. Desde el año 2000, lleva 25 años. Uy, no saquen cuenta. Cuando yo me gradué. Ay, qué fuerte. No, pero me gradué joven. Ok. Bueno, pues él estaba en la industria de autos. Ocurrieron un montón de cosas. Le estoy haciendo el resumen de cómo llegamos a Cimas. Entonces, hubo un día que yo le digo, Manuel, basta de trabajar para otro. Vamos a intentarlo. Le dio miedo. A mí me dio mucho miedo. Entonces, nada, comenzó la aventura, la permisología. Pero antes que eso, el local. Él había visto un local. Cuéntale el local. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo estuve detrás de ese local sobre como 4 o 5 años, hasta que un día se me dio la oportunidad y me lo quisieron alquilar. Son 2 días. Sí. O sea, que estabas mirando siempre para allá. Y ese mismo local. Y por ahí comenzamos. Y ese mismo lugar que lo estaba mirando es el que finalmente Pues, hoy fue tu terminó negocio. No, después terminamos haciendo una evolución en la pandemia y decidimos expandirnos y ahora estamos en una sucursal mucho más grande. Ok, tremendo. Sí, pero empezaron Pero en ahí fue el aquel comienzo. lugar. Sí, pero lo curioso de esto es, y disculpa, ¿verdad? No. A mí me dejan y yo me quedo con el podcast. Bueno, El micrófono es esa es suyo. confianza, así es. Muy El bien. micrófono es suyo. La realidad es que nosotros, pues obviamente él estaba observando ese lugar. Antes de ese sitio, nosotros habíamos intentado una marca de autos nuevos y nos dijeron que no, porque éramos muy jóvenes. Ok. Eso pasa para Sí. la gente que está empezando. Entonces ahí cambiamos de idea y dijimos, pues vamos entonces por autos usados. Y él me habla del local. Un día me dice, mira, Yasmín, yo llevo mirando este local tanto tiempo. Y yo digo, no se diga más, vamos a pisarlo. Ey, vamos, la fe, Esa vamos. es buena. Y yo dije, Activó. como Pisa, Josué, pisa. vamos a pisar, que Dios le dijo a Josué que tenía que pisar, vamos para allá. Y yo me acuerdo, para ese tiempo su fe estaba creciendo. Entonces, me acuerdo que por el portón yo dije, mete el pie. Y él estaba vacío verdad. el local por mucho tiempo. Yo mete el pie, yo dale, lo declaramos en el nombre de Jesús que este Si lo local es hubiesen grabado nuestro. y se volvieron dos locos metiendo el pie por el portón. Claro, nos íbamos virales. Fácil. Eso, matando cucarachas. Qué tremendo. Oye, me gusta mucho eso porque yo sé, tengo un testimonio de eso en la iglesia de mis papás cuando pequeño, que la pastora, cuando Dios le habló de que iba a hacer una iglesia, ella se fue en un terreno que vio por allí, se quitó y empezó a correr y empezó a declarar y le pasó exactamente lo mismo, que es algo que es bastante común, pero me es curioso. Entonces, en el proceso, ¿verdad?, el desarrollo, me imagino las 25,000 cosas que le han pasado, como a todos los empresarios nos ha pasado, ¿qué pueden decir que ha sido de las más que han marcado su vida a nivel de cómo usted dice, de verdad que Dios aquí, si Dios no llega a haber estado en esta situación, nosotros estuviésemos fritos? ¿Qué usted puede narrar de eso? Wow. Huracán María. Cuéntales tú. Huracán María fue devastador. Yo me recuerdo que yo estuve toda la noche así, mirando para el techo, y cuando no hice más que se acabó el huracán, traté de llegar, y cuando llegué estaba todo en el piso.
Ah, Todos los carros dañados, todo. Oh, wow. Que el huracán se metió dentro de las oficinas del dealer. Papeles. Pues, sigue tú, porque... Ella fue la que lo iba adentro y yo Sí, brega afuera. papeles, computadoras. El huracán literalmente arrancó la pintura O sea, que todo ese de las inventario- paredes. Sí. Pero mira, Dios en su misericordia, los carros se afectaron, pero no como debieron haberse afectado, porque Ok. literalmente se cayó el techo y los portones, que aquellos portones pesan claro. un montón. Y para el daño tan grande cayó un árbol adentro, un árbol que era enorme. Lo que habían eran guayazos, uno que otro cristal roto, o sea, que no fue como que aplastaron un carro. Yo digo que ahí vimos la mano del Señor que protegió ese inventario, porque a lo mejor la gente dirá, ay, eso es algo materialista. No, es nuestro negocio. Ese es, Ese ese es su es nuestro comida. sustento y el Claro. sustento de mucha gente, porque nosotros Exacto. es importante porque no es Manuel y Yasmín, es todas las familias que No, viven de cima, sin- directa e indirecta. Y sin hablar que en María nadie está pensando en comprarse un carro, me imagino yo. Me imagino que después de esa situación, Sí, un negocio como ese. o sí, cuéntame Pues mira, sobre fue una eso. sorpresa. Es que Ok, Dios en su cuéntame. misericordia. Nosotros estuvimos en recuperación y buscando más mercancía y arreglando las facilidades desde María, pero en octubre 25 decidieron los portones y pensé lo mismo que tú, pensé lo mismo que pensaba todo el mundo. En noviembre 1 había filas de gente para comprar carro. En noviembre 1. Y María pasó Es cuando el septiembre, 17. septiembre, el 20 de septiembre. El 27, 17. Había fila para comprar el carro cuando Puerto Rico estaba apagado. Sí. Y había fila. No, esto es una cosa tremenda. Fue Dios y nosotros estábamos, lo que hicimos fue subir los portones porque estábamos y cambiar las puertas, limpiamos, obviamente pintamos y una planta eléctrica. increíble. Y ya. Y con eso, que me acuerdo que salimos corriendo a una tienda de telefonía, cogimos un router Sí, porque necesitaban el sistema, internet, ajá. ajá. Y ¿Cómo funciona? fue un reto porque una de las computadoras se había dañado por el agua. o sea, ¿Cómo fue- resolvieron ese problema? Ellos no estaban vendiendo plantas, ellos estaban vendiendo Carros. Y, por eso, y cuando y en noviembre todavía no había casi internet. Correcto. Esas máquinas tienen que funcionar. ¿Cómo fue ese momento, verdad? ¿Verdad? Y sé que fue bien difícil porque lo pude notar, ¿verdad? Que es algo que todavía hoy día, 8 años después, impacta. ¿Cómo se sienten luego de 8 años, ¿verdad? 8 años que va María, y ven, ¿verdad? En ese momento que pensaron que todo se había destrozado, que a lo mejor en ese momento uno dice, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a ver qué hacemos. Pero ¿cómo lo ves 8 años después? Wow. Hemos subido mucho. Y nada más. Dios, de verdad que fue confianza y seguir adelante y seguir reclutando personal y el apoyo. Yasmín y yo siempre estamos metidos en el dealer los dos, siempre estamos bien unidos. Ahora empezaron uno de los nenes. Una industria bien familiar. O sea, Qué bueno. Tenemos todo bien centrado. ¿Y qué te impulsó exactamente? O sea, en esos momentos de incertidumbre, ¿sabes? Cuando tú dices, ¿nos podemos levantar de esto o no? ¿Qué te motivaba? Si supieras que fue cuando empezó a sonar un poquito el celular mío, porque Sí, no había los señal, teléfonos de los exacto. muchachos, exacto, que fue de la última semana de octubre, y yo dije, y empecé como que a darle forma, y seguir limpiando y consiguiendo mercancía nueva y dándole forma. Y ya en noviembre 1, no, el 31 de octubre, decidí empezar a subir la publicidad a las redes. Ok. Que obviamente pues no había mucha publicidad corriendo. Y en noviembre 1 llegamos y ahí sí fue. Tú sabes Ahí fue que yo... dije, arrancamos por ahí para abajo. Tú sabes que yo hace poco estaba viendo un empresario de estos billonarios, ¿verdad? Y él narraba que en un momento dado en su vida, él empezó a perder dinero, pero una cosa que su negocio en menos de un mes se estaba yendo a pique, que había perdido más de 10 billones de dólares. Y todos los clientes llamando, empezaron a demandarlo todo el mundo. Él estaba en un proceso del piso. Y él dice que, no hablo nada de Dios, pero él utilizó un principio que era decir, mira, yo no puedo resolver todos los problemas a la vez, vamos a resolver un problema a la vez. Y entonces empezó a establecer esta cuestión, vamos a trabajar estas 24 horas y mañana estaremos en otras 24 horas. ¿Qué sucedió? Que él dice que después del año, él ya estaba en una cima
que estaba completamente diferente. Mira, mira qué brutal. Estaba en un lugar, en unas cimas, a propósito, que era completamente al lugar donde él había empezado desde el proceso que estaba en el piso. Y eso puede ser un mensaje para las personas que nos van a estar viendo y que nos van a estar, ¿verdad?, siguiendo. El hecho de que tú te hayas caído hoy no quiere decir que va a ser el lugar donde tú vas a estar mañana. Así que tienes que dar un paso uno a la vez. ¿Qué tú me puedes abundar de eso, Yasmín? Mira, la realidad es que la gente no creía en nosotros. Todo el mundo decía, ay, Sima no se va a levantar. De hecho, yo en la poquita señal que había publiqué un videíto de cómo estaba el dealer. Mi mamá me cuenta que salía en las noticias, obviamente yo no lo vi. Y yo decía, caramba, de todas las caras bonitas que podía presentarle, presentaron la de las ojeras y toda despeinada y mojada de la lluvia. En mi peor momento. Pero mucha gente pensó, inclusive la gente de la industria pensaba que Simas no se iba a volver a levantar, lo veían bien difícil. En ese caso, a mí sí, yo tengo que admitir que mi fe se me fue un poquito ahí. Yo en una le dije, mira, me voy con los nenes con mami a Florida, que mi familia vive allá. Y me dijo, no nos vamos para ningún lado, vamos a levantar así más otra vez. Si lo levantamos una vez, lo volvemos a levantar. Muy bien. Y ahí, pues, él fue la cabeza de Noel y yo me sometí. Pero Qué bueno. mira qué linda, porque cuando por primera vez pasaron por el local, ella fue la que tuvo, la fe de él estaba creciendo, ella fue la que tuvo la fortaleza y la fe para actuar agresivamente y levantar el negocio por primera vez. Pero ahora, esa es la importancia también del matrimonio. Sí, señor. En este momento ella es la que quizás está flaqueando y él la está fortaleciendo y la está sosteniendo. Sí, señor. Por eso que la gente que trabaja en equipo y que tienen una misión y los matrimonios, de verdad que se apoyan mutuamente y estos son los momentos donde se prueba. Así que cuando uno está un poquito más flaqueante, el otro se lo echa, vente, yo te cargo. Y qué lindo que él ahí fue el que tuvo la inyección de fe para fortalecerte. Qué bueno, mira, y preguntando, ¿verdad? Por esas cosas de que yo sé que están ustedes operando, ¿cómo se visualizan de aquí a 10, 15 años? ¿Qué se imaginan de su negocio? ¿Qué va a pasar? Eso está, ¿verdad? Esa pregunta uno se la tiene que hacer porque es importante. Uno no puede hacer todo en la vida. Yo sé que tienen hijos y que me imagino que me dijiste que es familiar el negocio, menos que vas a querer que eso continúe. ¿Cómo se visualizan? Lo dices tú. Mira, ahora mismo nosotros estamos diversificando un poco la compañía, entrando en otros sectores, expandiendo a Sima, expandiendo otra corporación en otro tipo de industria. Las proyecciones son que los próximos 10 años debemos de estar como en 4 o 5 industrias diferentes operando, gracias a Dios. Tremendo. Sí, yo espero en 10 años estar en Europa, 2 semanas de vacaciones. Ahora, te pregunto. Bueno, pero Escuché, acuérdense de empresarismo cristiano porque podemos entrevistarlo allá. Podemos escuché, entrevistarlos en Europa y allá en lo poco que puedo observar, veo un hombre con un gran corazón, se aman, se ve que se aman, una pareja hermosa. Pero escuché ahorita, fuera del aire, que tú eres un milagro. Oh, sí, exacto. Escuché ahorita que eres un milagro. Y yo quisiera, ¿verdad?, que en el tiempo que queda, si pudieras, ¿qué significa eso? Wow, bueno, es que mi historia es larga, no daría este tiempo, pero en resumen, yo entré en una depresión bien severa en un momento dado de mi vida, donde a mí lo que me sostuvo fue la fe. ¿Antes del negocio o luego? Bueno, después descubrí que siempre he padecido de depresión porque me hicieron unas pruebas de neurotransmisores, etcétera, y salió que tengo de esa población de 30 y pico % de la población en el mundo que padece de depresión química, pues yo soy parte de esa población y el Señor pues decidió que yo fuera... Depresión química porque hay una diferencia. Sí. Pero eso no es el tema para este podcast. Claro, pero sí exacto, pero hay una diferencia. En Sí. este caso, pues ya es un desbalance químico en el cerebro, Correcto. como la persona que nace con diabetes tipo 1, por Correcto. decirlo de una Sí, manera. sí, sí. Hay depresiones que es por causa de diferentes situaciones que te provocan y te llevan a... Yo nací con ella. Entonces, yo no entendía muchos procesos en mi adolescencia. Ya de adulta, pues entonces entro en esto. Sí, cuando entré en la crisis más fuerte ya estaba el dealer. Tenía un bebé recién Ok, nacido. Exactamente. Sí, tenía el bebé recién nacido. Nosotros, el nene nació en febrero y en mayo estábamos abriendo las puertas del dealer. Entonces, vamos a combinar eso con una depresión postparto. Wow.
Bueno, a mí se me estaba cayendo el cabello y Más eso los- era Más los estresores del negocio. del Exacto. negocio, claro. Donde no nos querían dar financiamiento todavía. Nosotros empezamos con nuestros ahorros con 5 carros en el dealer. Wow. Nosotros comenzamos con 5 y llegamos a tener 188 unidades. Sí, Wow, después my God. después que nos vieron, pues creyeron. Claro. Y nos prestaron una línea de crédito y pues ahí seguimos creciendo. ¿Qué sucede? Que yo tuve pensamientos de terminar con mi vida porque los tuve. Yo me acuerdo que lo levanté a él un día y le dije, como les mencioné, le estaba creciendo su fe. Y yo le digo, yo sé que tú no sabes orar mucho, pero por favor ora por mí, porque no estoy bien. Él me dice que él no se acuerda ni tan siquiera de eso, pero yo sí lo recuerdo. Claro. y él oró por mí y yo sentí una paz. Entonces, yo llevo en la iglesia toda la vida y para mí era duro. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que padecer esto? ¿Por qué yo me tengo que sentir así si yo le sirvo a Dios? Y Dios me lleva a esta iglesia donde Dios me da, como yo digo, nombre y apellido. Una persona me escribe para un carro por Facebook y la persona, ya Dios me venía revelando unos sueños donde me mostraba un embarazo, me mostraba una niña y me mostraba siempre una amiga que va a esa iglesia. Y que es MCC en Vega Baja, que yo los amo con todo mi corazón. Y allí fue donde Dios me liberó. Hoy Santo. día lucho todavía con la depresión. Claro. Me negué por muchos años a la medicación, pero yo dije, bueno, si el diabético se tiene que poner la insulina, pues yo me bebo la pastillita por las mañanas y ya llevo 4 años tomándome mi Qué bueno. medicamento y estoy, gracias al Señor, bien y estable. Y eso demuestra una cosa, que independientemente, mucha gente piensa que los empresarios, la gente ve la vida exitosa del empresarismo y de que si tiene un carro, que si tiene un viaje, que si la casa, y se olvida que son personas Sí. de carne y hueso, Sí. que tienen problemas que el dinero no puede resolver. Sí. Y esa es una de las razones por qué empresarismo cristiano existe, porque sí, está chévere el sacrificio y el esfuerzo y las cosas materiales que podemos adquirir, pero eso no puede comprar la tranquilidad, la paz, la unión familiar. Ujú. Eso no puede la relación con Dios no se puede comprar a Así través de es. cosas materiales. Y eso es bien importante y qué bueno, ¿verdad? Que dentro de Sí. todo tengan la apertura, porque mucha gente que nos va a estar viendo también están pasando por esa Sí. situación y que Dios haya sido, ¿verdad?, la fuente de cómo Amén, ustedes amén. han podido resolver. Y yo esa quisiera situación. aportar, ¿verdad? Y lo digo mirando allá. Si tienes depresión, no te sientas mal. Eso no significa que seas menos cristiano. Eso es amén. O sea, Dios a veces nos permite pasar por procesos para que podamos ayudar a otras personas. A Qué lo mejor bueno. ese que está en el mundo, que no conoce a Dios, tú entiendes y tienes la empatía porque tú también has padecido de depresión y lo puedes ayudar a llegar a los pies del Señor. Así que no te rindas, te lo digo. Pide oración, busca ayuda, porque Dios te va a levantar y te va a sacar de ahí. La depresión no es el obstáculo para parar la vida. Ave Yes. María, qué bueno, Yes. tremendo. Doble Así que yes. un número de teléfono, Facebook, email, cuenten, ¿cómo los conseguimos? Mira, lo más importante es, recuerde este lema. Marca el 787-493-9035 y sal montado hoy mismo. ¡Ave María! Bueno, pues Manuel, Yasmín, gracias por estar con nosotros en Empresarismo Cristiano. Esto fue Cuéntame tu historia. De verdad, que Dios les bendiga, que su negocio sea próspero y que sigan en esa unión familiar, que es lo más importante. Seguimos más de Empresarismo Cristiano. Bueno, seguimos en Empresarismo Cristiano. Tuvimos a unos grandes invitados, como vieron, a Manuel y a Yasmin, y ellos son los dueños de Cimas Autogroup, ¿verdad? En Bayamón, en la 167, así que usted tiene algo que comprar, usted sabe, ellos tienen su número, usted puede ir allá y Veo ver que sale los montado mejores. hoy. Salen montados hoy mismo. Yo decía, bro, grito y me compro otro carro más para que Melanie me golpee. No, pero estamos aquí, qué bueno. Una de las cosas que me llamó la atención de ellos es la forma tan familiar, ¿verdad? Sí, y el sí, núcleo, ese core que ellos tienen y que han podido desarrollar con el pasar de los años. Me llamó mucho la atención cómo vieron el local, metieron el pie, ¿verdad? Por el portón ahí y declararon que Activaron era la eso, fe. y activaron la fe. Y muchas de las personas que nos van a estar viendo tienen deseo en el corazón, pero les falta poner la fe, ponerla en acción. Y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Eso es correcto. Y una de las cosas que tenemos que aprender como empresarios y como personas que tenemos un sueño es que más allá que usted espere que alguien lo empuje, usted tiene que moverse.
Y en ese sentido es lo que quiero, ¿verdad?, que hablemos hoy. Así que, Alexis, ¿qué piensas de eso? Definitivamente la acción es necesaria, la fe no es suficiente. La fe no es suficiente. Yo puedo tener la mayor fe del mundo, pero si yo no me muevo en pos... mira, de esta manera te lo puedo explicar. Hay mucha gente que carga un llamado, carga una palabra de parte del Dios del cielo. A través de los años he visto personas que están a punto de terminar su vida aquí en la tierra y se quedaron diciendo, yo tengo un llamado. Dios me llamo. Entonces, no podemos pensar que Dios se equivocó, que el profeta mintió. No, ninguna de esas. Hay momentos que Dios te habla, pero si tú... Mire, hay promesas que son condicionadas. Hay promesas de Dios que son incondicionales. Una promesa incondicional es que Cristo viene. Tú lo creas o no, Él viene. Ahora, hay promesas particulares en lo personal que dependen más de nosotros que de Dios. O sea, Dios siempre va a estar dispuesto, pero va a depender mucho de nosotros cuántos realmente anhelamos eso. Y ver la activación de la fe y dice, vamos a pisarlo. 5 años pendiente ese terreno. 5 años que pudieron haber perdido la fe, la esperanza de cualquier... 5 años comenzaron su negocio ahí y Dios los ha llevado a un nivel mayor donde están en otro lugar ahora. Definitivamente esa unión también, como decía, familiar, creo que la familia es bien importante. Creo que la familia es sumamente importante en todo lo que podamos emprender. O sea, a nivel secular, a nivel ministerial, o sea, lo hablo tanto como tú como empresario, lo puedo hablar yo como ministro. El núcleo familiar, tu esposa, los que tienen hijos amados, es bien importante la familia. Cosas que yo no le preguntamos, pero yo puedo inferir, ¿verdad?, ante la reacción cuando hicimos la pregunta que vimos realmente que se conmovió, la emoción. ¿Cómo ellos pudieron sobrellevarlo? Porque estaban juntos como esposos. Correcto. Porque una situación como esa, donde tú pierdes tu inventario, o parece ser que perdiste tu inventario, que ese es el sustento, ¿entiendes? Cuando usted se dedica a vender autos, lo que le genera dinero a usted es ese mismo inventario. Y ante el panorama incierto de que parecía que se había perdido todo, ellos pudieron, y no solamente eso, mantener la unidad. Una enfermedad de por medio. Y más una enfermedad de por medio. O sea, medio. un diagnóstico. Sea el esposo de ella que puede entenderla, ver sus peores momentos en esa depresión. O sea, es importante. No todo el mundo está listo para eso. ¿Qué tú piensas, Leonel? Es tremendo, el testimonio extraordinario. La Biblia dice que un reino dividido no permanece. No prevalecerá. La importancia de rodearte de gente que empuje para el mismo lado que tú estás empujando. Yes. Pues hay mucha gente que se relaciona con personas en su entorno, y en el caso de ellos es un matrimonio, pero a veces nosotros nos relacionamos no solamente con el matrimonio, sino también la gente que está alrededor. Seguramente en ese dealer hay un equipo que trabaja. Claro, ella dijo que hay muchas familias que dependen de Cimas Autogroup. Y es la importancia de nosotros rodearnos con gente que nos ayude a empujar en la misma dirección. Yo creo que esto es bien importante, y lo que yo recojo un poco de lo que me proyectan ellos como pareja es que sí hay retos, sí hay muchas cosas, pero ¿con quién tú vas a la guerra? O sea, ¿con quién tú te metes en el lío? Es importante meterte con la gente correcta. Porque cuando ella tuvo la fe para pisar el lugar, él está un poquito... No estoy seguro, como dice el dicho. La fe de ella fue suficiente para los dos en aquel momento. Correcto. Y cuando ella pasa su proceso, vino el proceso, ¿verdad?, de su enfermedad, pero también el tema de la pérdida del huracán María, que básicamente, yo no sé si la gente entiende lo crítico que es. Hay que explicarlo, porque mucha gente van a escuchar que constantemente se habla María y no todo el mundo va a ser de Puerto Rico. La realidad es que María fue bien desastroso para la realidad. Y no fue la tormenta, el tiempo, fue las secuelas que dejó María en Puerto Rico. Extraordinario. Entonces, y lo que es que tú tengas tu negocio que cuesta tanto construir, todo lo que tú tienes, mira, las posesiones, las cositas que uno tiene, cuánto a uno le cuesta, cuánto sacrificio, y de repente tú llegar y encontrar aquello, yo creo que se turba la fe de cualquiera. Sí. Se turba la fe de cualquiera, pero qué bueno que ahí Dios puso algo en su esposo, que aunque ella se turbó como es natural, claro, el hombre dijo, no, ahora a mí me toca. Ya mi fe ha crecido. Mi fe ya creció. ya mi fe creció. Ahora es mi momento de yo sostenerte con la mía. Y eso habla de lo lindo que es. Mucha gente tiene negocio y dice, yo no trabajo con mi esposa, yo no trabajo con mi esposo. Es correcto. Y la realidad es que
honestamente no todo el mundo tiene la capacidad, ¿verdad?, para poder manejar una relación laboral, empresarial con, ¿verdad?, con un cónyuge. Eso es, sabemos que eso es complejo. Pero en los momentos más difíciles, ya ahí no hay culpa. Ahí los dos están montados en el mismo barco y si se hunde todo. Y yo creo que eso es una enseñanza porque habla del trabajo en equipo. Habla ok, hoy tú estás arriba, yo necesito de tu ayuda y ahí ambos se van apoyando. Así que yo creo que una de las mayores enseñanzas que Empresarismo Cristiano va a estar fomentando es precisamente eso. Cómo las cosas no solamente se consiguen, ¿verdad?, por arte de magia o porque yo tengo la fuerza. Sí, Dios nos da la fuerza y nos da la guianza, pero a veces Dios nos pone a personas al lado para que nos empujen a hacer exactamente lo contrario que sentimos hacer, porque muchas veces lo que queremos es tirarnos debajo de la mesa y escondernos. Es que hay cosas que no haríamos voluntariamente si alguien no nos empuja. Uf. O sea, hay cosas que nunca... José no llega a Egipto si los hermanos no lo venden y lo tiran a cisterna. Wow. O sea, todo el mundo puede ver los hermanos de José como enemigos. Al final, José cuando se enfrenta a ellos dice, no se sientan culpables. Esto era plan de Dios. Ahora puedo entender que a veces no son enemigos, son instrumentos. Ave María. A los que tú llamas enemigos son amigos de tu propósito. A los que te tiran y te calumnian y los que están encima de ti. Tienes que decir, si alguien no te empuja, tú no vas para la cisterna. Sí. Tú solo no te vas a meter allí. ¿O sí? No. Por eso es que siempre he dicho algo. Dios te revela propósitos, pero nunca te revela procesos. Wow. Dios te dice lo que quiere hacer contigo, pero se guarda el cómo lo va a hacer. Porque si yo pudiera saber todo lo que tenía que pasar para llegar a donde estoy, voluntariamente no me apunto. Jamás en la vida. Correcto. Pero alguien tuvo que empujarme. No, y en el push que te hacen, vienen situaciones que tú te cuestionas por qué te ocurre eso. Porque a veces las mismas personas que hoy estaban contigo son las personas que se vuelven en contra de ti. Los hermanos de José. Los hermanos de José. En quien tú confiabas. Tú no piensas que tu familia, que la gente que está contigo te va a tirar a la cisterna. Quien creía en ti dejó de creer en ti. Quien te apoyaba ahora dice que tú eres lo peor. Pero resulta ser que a veces eso abre la puerta. Y muchas veces estamos viendo al enemigo. Muchas veces estamos viendo al enemigo y Dios dice, no es tu enemigo. Soy yo permitiendo todo esto. A rayos. Yo creo que estamos hoy dimos para que usted se goce. Ahorita, y otra cosa, mira, volviendo a algo que dijo Alexis ahorita sobre la fe. Y yo quiero hablarle a la gente que nos está escuchando, ay, qué lindo está ese podcast de empresarismo cristiano y todo, emprender, qué bueno, mire. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Ella dijo, el terreno está, yo lo pisé y acciono en la fe. Y yo quiero que entendamos que la Biblia dice que la fe sin obras es muerte en sí misma. Fe sin acciones solamente es deseos. Mucha gente quiere cosas, desea cosas. Solamente se convierte en fe cuando tú al deseo le pones acciones. Así es. Hay gente que tiene que moverse, hay gente que tiene que intencionalmente no esperar que las cosas buenas le pasen, sino hacer que las cosas buenas le pasen. Así que los empresarios que nos están escuchando, ministros que nos están escuchando, no espere que Dios lo haga todo. Atrévete. Hacía un programa que atrévete. Pues mire, el consejo, atrévase. Recuerde algo, que si se ve el resultado, no es fe. Si desde antemano tú ves el resultado, no es fe. No puede ser fe. Tiene que ser algo que tú no ves. Correcto. Para que sea fe. Así que gracias, Alexis. Siempre. Gracias, Eliabner. Excelente. Esto es Empresarismo Cristiano. Hasta el próximo episodio.